Buenas noches, doctores, bienvenidos. Le comento que hoy vamos a tener nuestra charla de fallo renal gracias a la Pacífico Central, la filial Pacífico Central, y al doctor Daniel Madrid. Vamos a tardar aproximadamente unos 90 minutos y esta charla va a ser grabada para que puedan acceder a ella a la biblioteca. Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Si surge alguna duda, la pueden colocar en el chat y nuestra moderadora, la doctora Cindy, las va a leer al final para contestar todas sus preguntas. Les comento que el doctor Daniel Madrid es un médico veterinario graduado de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís. Hizo un programa de residencia y especialidad de medicina y cirugía en perros y gatos en la UNAM de México. También ha hecho pasantías en nefrología en la Universidad del Estado de Sao Paulo, Brasil, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Está certificado en la Academia de Hemodiálisis de la UC Davis de Estados Unidos y también es profesor universitario desde hace más de 10 años. Es miembro fundador y actual vicepresidente de MEVEPES en Costa Rica y ha hecho ponencias en congresos internacionales como el Congreso Mundial y el Congreso Veterinario de León en México. Sin más de mi parte, entonces los dejo con el doctor Daniel y la doctora Cindy. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, primeramente agradecerle a la filial de Punta Arenas que me hizo la invitación de hacer esta charla y bueno, por medio del colegio también a la doctora Cintia Sánchez, que también me dio para que pudiéramos hacer la charla. Ok, entonces bueno, cuando hablé con la doctora Cindy de la filial, ella me sugirió pues que habláramos de fallo renal y que habláramos también, que metiéramos un poquito de los dos, tanto fallo renal agudo como enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces es mucha información. Podemos hablar de cada una de las dos durante mucho tiempo, pero traté de condensar todo y tratar de abarcar lo más posible, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, para empezar, siempre es bueno recordar un poquito las funciones, las principales funciones del riñón, ¿verdad? Porque una vez que nosotros las tenemos bien claras, ya podemos ir decidiendo qué pasa o sabiendo qué pasa cuando fallan los riñones, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el riñón es un órgano regulador, ¿verdad? Regula electrolitos, regula la cantidad de agua, ¿verdad? Por medio de hormonas como el sistema renina-angiotensina, la hormona antidiurética. También es un regulador, por ejemplo, de la presión arterial, es uno de los principales órganos que regula la presión arterial. Es un órgano también que obviamente pues ayuda a la excreción de sustancias que son desechos metabólicos, ¿verdad? Sustancias nitrogenadas, como ya lo conocemos, como nitrógeno ureico, creatinina, y hay un sinfín también de sustancias que son compuestos nitrogenados que se producen en el cuerpo y que el riñón las elimina, ¿verdad? Normalmente hablamos de nitrógeno ureico y creatinina porque son las moléculas que nosotros a nivel de laboratorio medimos, pero hay un montón de sustancias más que se acumulan cuando un riñón no funciona, ¿verdad? Y también es un órgano que tiene una función de síntesis, ya que produce hormonas como la eritropoyetina e interviene en la formación de la vitamina D, por ejemplo. Entonces, también cuando hay fallo renal, esas funciones de síntesis se pueden ver afectadas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un paciente con fallo renal, independientemente si es agudo o si es crónico, podemos ver una alteración en funciones vitales, ¿verdad? Generalmente vamos a ver un animal deshidratado, ¿verdad? Que no regula la cantidad de líquido en su organismo. Generalmente tiene acumulación de compuestos nitrogenados, ¿verdad? Es un paciente urémico, puede tener alteraciones electrolíticas, pueden variar entre un paciente y otro, a veces puede tener, qué sé yo, en agudos es probable que el potasio esté más alto que en crónicos, etcétera. Puede haber alteraciones ácido-base, que también es otra función reguladora
del riñón, ¿verdad? Junto con otros órganos como el hígado, como los pulmones. Entonces, estos pacientes pueden tender a la acidosis metabólica. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Alteraciones hematológicas, en el caso de los crónicos principalmente, que tenemos anemias normocíticas, normocrómicas principalmente, y podemos tener pacientes con hipertensión, ¿verdad? Muchos pacientes, ya sea con fallo renal agudo o enfermedad renal crónica, van a tener hipertensión, y es bueno saberlo porque la hipertensión se sabe que es un factor de progresión de la enfermedad. Es decir, que si el paciente no se le controla su hipertensión, va a empezar a repercutir en el progreso de la enfermedad. Entonces, son alteraciones que se nos van a ir dando. Ok, entonces, dentro de los tipos de fallo renal, tenemos varias versiones del fallo, ¿verdad? Tenemos fallos agudos, que se da en horas o días, ¿verdad? Es potencialmente, por definición, el agudo es potencialmente reversible. Eso quiere decir que si se agarra a tiempo y se le da una terapia adecuada, muchas veces el paciente recupera su función renal. No siempre, pero muchas veces, ¿verdad? El crónico se da en semanas o meses. Por definición, la enfermedad renal crónica es irreversible, entonces una vez hecho el diagnóstico, pues no se puede revertir la enfermedad. Se puede hacer una serie de cosas tratando de que el paciente de que la enfermedad del paciente no progrese. Sin embargo, es irreversible, o sea, no podemos llegar a un punto de inicio, por decirlo así, de la completa función renal. Y existe una versión que es como una combinación de ambos, que es un paciente crónico agudizado. Bueno, es un paciente que tenía una enfermedad quizás leve, una enfermedad renal crónica, quizás en un estadio inicial, y que algún evento hizo que se agudizara. O sea, como decir que tuviera alguna crisis, ¿verdad? Entonces, es un paciente que muchas veces ni siquiera los dueños saben que tiene una enfermedad renal inicial, y algún evento hizo que se desencadenara todo el fallo, ¿verdad? Entonces, ese evento puede ser muchas cosas, desde una medicación, de un medicamento potencialmente nefrotóxico, por ejemplo, una gastroenteritis que hizo que el paciente, qué sé yo, vomitara y se deshidratara, entonces eso agudizó su enfermedad renal. Entonces, muchas cosas pueden hacer que un crónico se agudice, ¿verdad? Entonces, ese crónico agudizado es como una mezcla de ambos, ¿ok? Ok, entonces, bueno, causas, aquí está extremadamente simplificado, pero es mucho más complejo que esto, ¿verdad? Entonces, tenemos los agudos, que muchas veces son, las causas son nefrotóxicas o son isquemia, ¿verdad? Alguna isquemia renal produce el evento. Los crónicos, muchas veces no tenemos o no podemos descubrir la causa porque pasó hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces el crónico no se detecta en sí la causa, pero muchas veces es degenerativo, o procesos inflamatorios muy crónicos, como una nefritis intersticial crónica, que pasa mucho en gatos. Puede haber causas ligadas a razas, por ejemplo, qué sé yo, en gatos, los persas, ¿verdad? Los riñones poliquísticos. Hay otras razas mucho menos frecuentes que pueden padecer, por ejemplo, de amiloidosis renales, por ejemplo, los Sharpeis, o los abisinios, los gatos abisinios, que en Costa Rica pues no sé si hay, yo no he visto, pero bueno, la literatura los menciona como razas con predisposición a esos temas renales. Y los crónicos agudizados, bueno, puede haber una mezcla ahí de factores. Ok, entonces si viéramos una gráfica, esto es simplificado como para que se entienda un poquito más. Cuando es un daño renal agudo, digamos que estos son los niveles de creatinina. Digamos que los niveles normales de creatinina es como 1.5, digamos que menos que 2 miligramos por decilitro. Entonces el paciente está normal, y en cuestión, digamos, si esto fueran horas o incluso días, se eleva la creatinina en cuestión rápidamente, ¿verdad? De forma aguda. Entonces se eleva rápidamente y se mantiene alto. ¿Ok? Ese sería un daño renal agudo. En una enfermedad renal crónica, perdón, es un proceso mucho más lento. Digamos, si este es 2 de creatinina, ¿verdad? Entonces, se mantiene ahí y puede elevarse, sí, con el tiempo, meses, pero generalmente no levanta tanto, ¿verdad? A menos que se agudice. ¿Ok? Entonces, el crónico ahí puede mantenerse un tiempo y elevaciones más o menos pequeñas.
El crónico agudizado está, digamos que alto, y algún evento hace que se eleve, ¿verdad? Entonces ese sería un crónico agudizado. Muchos crónicos los detectamos porque se agudizan. Cuando están en fases iniciales no se sabe que están enfermos, ¿verdad? Tal vez ahí indagando un poco en la historia, resulta que el dueño sí había notado que estaba tomando más agua de la cuenta, o que quizá había perdido un poquito de peso, pero nada más. El paciente no tenía vómitos, no tenía ningún otro signo clínico. Y algún evento agudizó la enfermedad, ¿verdad? Entonces este es el, digamos, como se vería más o menos un crónico agudizado. ¿Ok? Ahora, clínicamente, porque a veces es difícil en la clínica detectar si es agudo o si es crónico, ¿verdad? Hay datos que nos pueden ayudar, nos pueden facilitar la tarea, sin embargo a veces incluso así es difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una comparativa entre un agudo y un crónico, por ejemplo, el hematocrito en los agudos prácticamente no se altera, en algunos casos por deshidratación podría aumentarse incluso. En el enfermo renal crónico generalmente hay anemia, ¿verdad? O puede haber anemia. Entonces puede estar disminuido. Sin embargo, no todo, ¿verdad? Porque en los iniciales está normal. La condición corporal en el agudo, como es de rápido, o sea, rápido, entonces no pierde condición el paciente. Entonces, una buena condición corporal. En el enfermo renal crónico, generalmente el paciente viene perdiendo peso desde hace algún tiempo. El tamaño de los riñones, esto tampoco es al 100%, pero es, como les decía, es una guía. En el agudo puede haber edematización del riñón, ¿verdad? Por el daño agudo, entonces puede haber inflamación de los mismos. Entonces se pueden ver grandes, tanto en ultrasonido como en radiografías. Mientras que en el crónico generalmente son pequeños e irregulares. ¿Ok? La producción de orina, esto también es importante. Generalmente el crónico está poliúrico y el agudo está oligúrico, o sea, el oligúrico produce poca orina en la mayoría de los casos, ¿verdad? No en todos, pero iba a depender mucho de la causa también. Pero mucho de los agudos está oligúrico, o sea, que no produce orina, o que produce menos orina de la cuenta. Oliguria o anuria, ¿verdad? Anuria es que no produce del todo y oliguria es que produce menos de lo normal. ¿Ok? El potasio va a estar muy asociado a la producción de orina. Entonces, si el paciente es poliúrico, generalmente va a estar disminuido. Y si el paciente es oligúrico, generalmente va a estar aumentado. ¿Ok? El sedimento urinario, muy importante, y siempre les aconsejo no diagnosticar pacientes renales sin examen de orina, ¿verdad? Porque a veces lo que hacemos es tomar sangre, detectar niveles de compuestos nitrogenados en sangre y no hacemos urianálisis. Es súper importante hacer el urianálisis. ¿Ok? Entonces el sedimento urinario, generalmente el agudo, puede tener una celularidad más o menos significativa. Puede haber células inflamatorias, puede haber sangre, puede haber cilindros, puede haber células renales, etc. Y generalmente en el crónico es un sedimento urinario que prácticamente no da señales o no reportan nada, ¿verdad? En el sedimento. La acidosis metabólica se puede presentar en ambos, sin embargo en el daño renal agudo generalmente es mucho más intenso que en el crónico. En el crónico se da, pero de forma mucho menos fuerte, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces esas pueden ser algunas diferencias. En el crónico agudizado, bueno, ahí puede haber una mezcla de ambos, ¿verdad? Algo que ayuda mucho también es cuando tenemos el apoyo de un ultrasonido, ¿verdad? Porque en el ultrasonido vemos la forma, vemos cambios crónicos, por ejemplo, el tamaño, la irregularidad de los riñones generalmente se asocian a cronicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido nos puede dar también información en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, les había mencionado que los crónicos es difícil determinar las causas, pero en los agudos a veces sí tenemos información, ¿verdad? Y una de las principales causas de fallo renal agudo pueden ser la isquemia renal. El 20% del gasto cardíaco va dirigido al riñón. O sea, el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. Es muchísimo para el tamaño relativamente pequeño del órgano. Entonces, y esto lo que nos dice es básicamente la importancia metabólica que tiene el riñón, ¿verdad? Como un órgano regulador. Entonces,
Cuando tenemos disminuciones del gasto cardíaco por cualquier causa, el riñón puede sufrir. Entonces, causas de isquemia renal relativamente o que se pueden identificar, ¿verdad? Una deshidratación severa, generalmente estamos hablando de a veces de días de deshidratación, ¿verdad? Golpe de calor, esto, digamos, coagulación intravascular diseminada, disminución del gasto cardíaco, los pacientes cardiópatas que no están compensados, que pueden tener disminución del gasto cardíaco y esto puede repercutir en la salud renal, ¿verdad? Hiperviscosidad, por ejemplo, una polistemia, eso también, ¿verdad? Puede producir una isquemia renal. Nefrotoxinas hay un montón, entonces eso también es bueno tener como una serie de preguntas, saber si el paciente ha tenido algún contacto con este tipo de sustancias, ¿verdad? El etilenglicol, algunos antibióticos como los aminoglicósidos, antiinflamatorios que todos usamos en las clínicas, los AINES son potencialmente nefrotóxicos, independientemente si son COX-1, COX-2, independientemente de eso, todos tienen un potencial nefrotóxico, entonces hay que utilizarlos con cautela, ¿verdad? No en todos los pacientes pues se indica, ¿verdad? Quimioterapéuticos, algunos otros son mucho menos comunes, el metoxiflurano es un anestésico que ya prácticamente nadie usa, metales pesados, hipercalcemia, medios de contraste yodados, o cuando hacemos medios de contraste porque eso es potencialmente nefrotóxico, entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay hemoglobinuria o mioglobinuria, eso es también digamos, causante de daño renal agudo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a detectar la enfermedad o un fallo renal? Bueno, vamos a ver si es cuando son agudos, casi siempre es más fácil porque los exámenes de laboratorio son más obvios, ¿verdad? En los crónicos, en las fases iniciales, puede ser un poquito más sutil los cambios, ¿verdad? Entonces, en los estadios iniciales, esto es tomado de la página del IRIS, ¿verdad? Que es los consensos sobre enfermedad renal. Entonces, en fases iniciales, por ejemplo, en los crónicos, estadio 1, estadio 2, a veces pequeños cambios en los movimientos de creatinina o de SDMA ya nos pueden indicar un estadio inicial, ¿verdad? Por ejemplo, el SDMA arriba de 14 microgramos por decilitro ya es indicativo de que el paciente puede desarrollar una enfermedad renal crónica en un futuro o que incluso puede estar en un estadio inicial. Entonces, eso es un cambio temprano. ¿Qué otros cambios tempranos? Alteraciones en la morfología de los riñones, tomadas por imágenes, ¿verdad? Ya sea un ultrasonido, unas radiografías, una alteración en el tamaño, qué sé yo, ¿verdad? En el ultrasonido se ven más detalles, la relación corteza-médula, podemos ver la pelvis renal, podemos ver si hay quistes, si hay masas, etc. ¿Okay? Entonces, todo eso puede ser indicativo de un inicio de una enfermedad renal crónica. La proteinuria también. A veces tenemos pacientes que no necesariamente están hiperazotémicos, o sea, que no tienen incremento de la urea y la creatinina, sin embargo, tienen proteinuria. Esa proteinuria puede ser indicativo de un inicio de una enfermedad renal. Entonces, siempre que sospechemos de una enfermedad renal, aparte de un urianálisis completo, siempre es súper importante hacer un UPC, ¿verdad? Un UPC es la relación de creatinina, proteína en orina, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir UPC. Relación creatinina, proteína en orina. Entonces, si es más de 0.5 en perros o más de 0.4 en gatos, es una proteinuria significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas que normalmente no se filtran se están filtrando a través del riñón, a través del glomérulo. Entonces, eso puede significar varias cosas. Puede ser una hipertensión renal, que no se manifiesta a nivel sistémico, sino solamente en el riñón. O puede ser un daño propiamente, un daño glomerular, ¿verdad? Entonces, eso lo podríamos ver en una glomerulonefritis o en una amiloidosis, por ejemplo, ¿verdad? En enfermedades glomerulares. Entonces, puede ser indicativo de una enfermedad, del inicio de una enfermedad renal, la cantidad de proteínas en orina. Ya en casos más avanzados, pues bueno, es más sencillo, ¿verdad? Porque tenemos incremento de creatinina, incremento en SDMA, la densidad urinaria baja.
entonces es mucho más fácil diagnosticar pacientes en estadios más avanzados, ¿verdad? Entonces, siempre tomen en cuenta que hay cambios sutiles para detectar principalmente enfermedad renal crónica, ¿verdad? En estadios iniciales hay cambios muy sutiles, ¿verdad? Incluso en la sintomatología del paciente puede ser muy sutil, a veces solo inician con poliuria, polidipsia, nada más. A veces ni siquiera el propietario detecta eso, ¿verdad? Entonces podemos hacer mediciones de SDMA, imágenes, medición de proteínas en orina. Esos son datos que inicialmente se alteran antes de elevarse, por ejemplo, la creatinina, ¿verdad? Entonces, son datos que nos pueden ayudar. Ok, ¿cuál sería los datos mínimos de laboratorio que yo recomendaría hacer? Obviamente esto es lo ideal, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, tratamos de diagnosticar pacientes con enfermedad renal midiendo solamente perfiles que ayudan obviamente, pero son muy básicos, ¿verdad? Tal vez solo hay nitrógeno ureico y creatinina, ¿verdad? Pero para estadificar bien al paciente y ayudarle de la mejor forma al paciente, o sea, si el propietario realmente quiere ayudarle a su paciente y quiere ayudarle a su mascota, necesitamos hacer una serie de mediciones que son importantes. Entonces, aparte del nitrógeno ureico y la creatinina, para cuestiones de estadificación es bueno medir SDMA, porque el SDMA no se modifica por la masa muscular. Entonces, a veces la creatinina sí puede variar un poco dependiendo de la masa muscular del paciente, pero el SDMA no. Entonces, sí es importante. El fósforo también es muy importante, medir fósforo, porque se sabe también que es un elemento, que es un factor de progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que entre mayor es la cantidad de fósforo, ese paciente tiene un pronóstico más desfavorable. Entonces, entre mejor controlado esté, mucho mejor para el paciente. El calcio puede estar muy relacionado con los niveles de fósforo también, y también nos puede ayudar para elegir ciertos medicamentos, que a veces más adelante voy a comentar eso también. Y los electrolitos también. En general, sodio, cloro, potasio. Si se puede bicarbonato, el bicarbonato nos va a indicar si hay acidosis metabólica o no. Si hay acidosis metabólica, pues hay que tratarla. El potasio es súper importante porque si está muy aumentado, puede repercutir en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, puede producir bloqueos cardíacos, etc. Entonces, a veces es determinante. El hemograma nos da también información, principalmente de anemia, pero también nos puede indicar procesos inflamatorios. A veces en pacientes renales la función plaquetaria no es muy normal, que digamos, entonces también es importante por ese lado complementar con hemogramas. Y el urianálisis no lo dejen de lado, ¿verdad? No diagnostiquen pacientes renales sin urianálisis. Yo diría sin urianálisis y sin UPC, o sea, los dos de una vez. Entonces, ¿qué es importante en el urianálisis? La densidad urinaria. Si no hay densidad urinaria baja, no es un paciente renal. Puede ser una azotemia prerrenal, pero no va a ser un paciente renal si hay densidad urinaria elevada. O sea, para nosotros clasificar que es un paciente con enfermedad renal, tiene que haber densidad urinaria baja. Entonces, el urianálisis es importante. Las proteínas normalmente no se encuentran en una orina normal, entonces si hay proteinuria es un factor relevante. Y esas proteínas hay que contabilizarlas, entonces se contabilizan de una mejor forma haciendo el UPC. O sea, el reporte del urianálisis simple no nos dice qué tan significativo es esa proteinuria, ¿verdad? Para saber si es significativa realmente hay que hacer el UPC. La glucosa normalmente no está en la orina porque se reabsorbe por los túbulos renales. Entonces, si tenemos glucosuria sin hiperglicemia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un diabético va a tener hiperglicemia y en consecuencia de esa hiperglicemia va a tener glucosuria, pero si tenemos glucosuria y no hay hiperglicemia, entonces eso lo que significa es que hay daño tubular, ¿verdad? O sea, los túbulos renales no están funcionando, entonces sí puede ser un dato relevante, ¿ok? Y el sedimento urinario es súper importante porque ahí sí podemos ver, por ejemplo, si hay un sedimento muy activo, bueno, puede ser una indicación de un daño agudo que está sufriendo ese animal en ese momento, ¿verdad? Entonces, un sedimento urinario, recuerden que
cuando hablamos de un sedimento urinario activo, es cuando hay mucha celularidad, ¿verdad? O sea, vemos muchas células, hay células inflamatorias o células epiteliales, ¿verdad? Cilindros, etcétera, etcétera. Ok, y las imágenes, bueno, súper importantes, principalmente el ultrasonido, porque es el que más da información, relación corteza-médula, la pelvis renal, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, ojalá también hacer un ultrasonido para tener una mejor identificación del problema. Ok, entonces, el tratamiento, ¿cómo va dirigido el tratamiento? Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Dependiendo también del paciente. Cada paciente es diferente, va a tener alteraciones diferentes y por eso es lo mejor siempre va a ser hacer todos esos exámenes para tener un cuadro completo de cómo está el paciente y cómo se le puede ayudar al paciente. Si no tenemos todos esos datos, pues no podemos quizá ayudarle de la mejor forma. O sea, si no mido fósforo, quizá no sé si necesita un quelante de fósforo, ¿verdad? Si no le mido la presión arterial, no voy a saber si necesita un tratamiento para la presión arterial. Y todo eso es importante porque al final repercute en el progreso de la enfermedad. Entonces, sí es importante hacer toda esa serie de análisis. Entonces, bueno, evitar medicamentos y sustancias nefrotóxicas, eso es indispensable. Parece básico, pero bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, ver si el paciente está, qué sé yo, tomando algún medicamento por algún problema ortopédico, por algún problema, una alergia de piel, lo que sea. Si está recibiendo algún tratamiento de alguna otra enfermedad. Y si ese medicamento que está tomando, pues le puede repercutir de alguna forma en la función renal. ¿Ok? Identificar factores prerrenales y postrenales. Entonces, por ejemplo, bueno, uno muy típico es una deshidratación, ¿verdad? Si hay una deshidratación, hay un factor prerrenal que nosotros podemos tratar por medio de una fluidoterapia. Factores postrenales también, qué sé yo. Y aquí en el otro punto viene algo que también es muy importante. Por ejemplo, si identifica factores complicantes como urolitiasis o infecciones. Por ejemplo, en gatitos a veces no es un factor importante en muchos gatos que muchos producen cálculos de oxalato de calcio y pueden obstruirse los ureteres. Entonces muchos pacientes gatitos desarrollan falla renal por obstrucción, pues, sería una falla postrenal, ¿verdad? Se obstruyen los ureteres y se produce un fallo postrenal y eso a veces es muy difícil de identificar porque a veces no se detectan tan fácil, ¿verdad? Entonces a veces tener ahí el colega que hace ultrasonidos cerca es importante, ¿verdad? Porque obviamente se requiere un poquito más de calidad a la hora de evaluar eso, ¿verdad? Las infecciones también. Muchas veces tenemos infecciones urinarias que obviamente pueden repercutir en la función. Ok, entonces eso es importante. Luego el manejo de la deshidratación, el manejo del vómito, el manejo de la presión arterial, si hay hipertensión, ¿verdad? Manejo de la proteinuria. Tenemos que pasar, si es crónico, tenemos que pasar al paciente una dieta renal. Tenemos que manejar el fósforo, el potasio y anemia si existe. Entonces son muchas cosas, ¿verdad? Ok, la hidratación. ¿Por qué es importante la hidratación? Casi siempre los pacientes cuando se detecta la enfermedad, puede haber varias cosas que hacen que el paciente requiera alguna hidratación parenteral, ¿verdad? Entonces, o una fluidoterapia. Muchas veces están con anorexia, entonces como están con anorexia no consumen ni agua ni comida, entonces pueden estar deshidratados, algunos tienen náuseas o tienen vómitos, entonces ya tienen pérdidas asociadas a la enfermedad. Entonces por ahí hay que recuperar un poquito de la hidratación y la poliuria también puede hacer que el balance hídrico esté afectado o esté anormal. Entonces por ahí se pueden perder líquidos y la hidratación pues se torna importante. Entonces, el volumen a administrar va a depender de cada paciente. O sea, no les podría dar aquí exactamente cuánto administrarle a cada paciente porque a cada paciente es diferente, ¿verdad? Algunos llegan con un estado de hidratación mejor que otros o peor que otros, ¿verdad? Entonces,
la necesidad o el volumen de fluidos va a depender de cada paciente. Lo ideal es usar soluciones lo más equilibradas posible. Lamentablemente en el país no tenemos como mucha variedad de fluidos, ¿verdad? Si leemos literatura de otros países, tienen ahí variedad de fluidoterapia, ¿verdad? Normosol, Plasma Light, una serie de fluidos que son variantes importantes, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro caso el Binger lactato es como la solución equilibrada más mejor indicada en estos casos. ¿Ok? Si hay deshidratación, hay que hidratar al paciente en 24 o 48 horas máximo, ¿verdad? Eso quiere decir que debemos corregir la deshidratación en ese tiempo. Obviamente a veces no sucede así porque el paciente tiene pérdidas asociadas, entonces hay que tomar en cuenta que hay que hacer cálculo de todas esas pérdidas. Si el paciente está vomitando, si el paciente, qué sé yo, no toma agua o tiene pérdidas por otras vías, entonces hay que tratar de hacer cálculos de las pérdidas. A largo plazo, obviamente, estos pacientes siempre van a requerir agua a libre acceso, ¿verdad? El paciente que está poliúrico tiene que tener el agua disponible siempre, agua fresca, disponible siempre porque es importante que se mantenga hidratado, ¿verdad? Ok, en gatitos que a veces son a veces difíciles de manejar, se puede hacer fluidoterapia subcutánea 2-3 veces por semana. Yo la hago a veces y me ha funcionado bastante bien. Principalmente gatitos que a veces pues no mantienen su hidratación bien en casa o así. Se les puede poner lactato de Binger 2-3 veces por semana, de 100 a 150 ml subcutáneo, ¿verdad? Y lo toleran bien, se absorbe bastante bien, entonces van un momentito a la clínica, se les pone la fluidoterapia, incluso se les puede poner un poquito a través de la fluidoterapia se les puede poner Serenia, ¿verdad? Para los vómitos, o incluso algún complejo vitamínico, a veces también les ayuda un poco y pueden manejar mejor la hidratación, ¿verdad? Eso es como una forma de manejar, digamos que hidratación de una forma más ambulatoria, por decirlo así. En gatos, en perros no tiene como sentido porque el volumen a administrar sería mucho mayor y pues, o sea, en perros, a menos que sea un perro muy pequeño, pues no tendría sentido hacerlo en un perro grande porque no nos ayudaría mucho, ¿verdad? Entonces al perro sí es mejor fluidoterapia intravenosa si fuera necesario un apoyo de ese tipo. Ok, el fósforo. Entonces el fósforo es importante, el riñón elimina el fósforo, si el riñón falla se acumula y la acumulación de fósforo hace que progrese la enfermedad renal. Entonces hay que mantener el fósforo en niveles normales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Restricción de fósforo, como básicamente dietas renales. Y si aún así no se controla, pues hay que utilizar quelantes de fósforo junto con la comida. Entonces, quelantes de fósforo hay muchos, hay a base de aluminio, hay a base de calcio. Está el hidróxido de aluminio, por ejemplo, que ese es el medicamento Malox que se consigue en las farmacias. A base de calcio está el carbonato de calcio, que son las TOMS que la gente toma también para la acidez. Eso es carbonato de calcio, eso se puede añadir si fuera necesario. Y a nivel veterinario, por ejemplo, tenemos el Epaquitin, que es bueno, muy bueno. Yo lo uso, si está disponible, pues lo utilizo y lo recomiendo porque funciona bastante bien como quelante del calcio. ¿Ok? Hay otros de uso humano que son muy buenos, pero también son un poco más costosos, el Sevelamer y el Lantano, ¿verdad? En estos se puede iniciar básicamente a 30 miligramos por kilo como dosis inicial y se puede subir dependiendo de los niveles de fósforo, ¿verdad? Pero digamos que la dosis base es 30 miligramos por kilo, ya sea de hidróxido de aluminio o de carbonato de calcio. ¿Ok? Eso con respecto al fósforo. El potasio también hay que controlarlo. Digamos, en este caso que es más en crónicos,
hay que suplementarlo si es que está bajo, ¿verdad? Entonces, el potasio muy bajo me puede producir debilidad, me puede producir anorexia. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Con fluidoterapia. Si son fluidos que tienen potasio, digamos el lactato Ringer tiene un poquito de potasio, a veces es necesario suplementar con cloruro de potasio para aumentar esa cantidad. Se puede utilizar citrato de potasio o cloruro de potasio también, ¿verdad? Como sustituto de sal. Generalmente las dietas renales vienen suplementadas con cloruro de potasio, entonces por ahí tienen el aporte. Este medicamento creo que no está en el país, pero se puede, bueno, si alguien cuando viajamos así, a veces podemos conseguir para algún paciente que lo necesite, ¿verdad? El Renal K, que es sustituto de potasio, ¿verdad? Es para pacientes con hipocalemia. Para la anemia, bueno, es multifactorial, entonces lo primero que hay que hacer con la anemia es garantizar, o sea, ver que el paciente tenga un buen aporte nutricional. Si el paciente obviamente no come, pues la anemia no hay forma de que mejore, ¿verdad? También otro factor que puede contribuir con la anemia es si el paciente tiene hemorragias gastrointestinales, por gastritis, etcétera, ¿verdad? La eritropoyetina se puede utilizar, pero solo se utiliza en pacientes que tienen anemias severas. Generalmente estamos hablando de anemias con hematocritos menores a 20. Entonces, cuando hay ese tipo de anemia, se puede utilizar eritropoyetina. La eritropoyetina produce mucha reacción inmune, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces deja de funcionar. O sea, las primeras veces que se utiliza funciona bien, eleva el hematocrito, pero ya después con el uso empieza su función baja, porque también el sistema inmune la elimina, ¿verdad? La dosis es de 50 a 100 unidades internacionales, subcutáneo. Yo lo he conseguido en farmacias de hospital, por ejemplo, la bíblica. Ahí lo he conseguido, unas ampollas de eritropoyetina. Y en otros países, ojalá en algún día la tengamos disponible, tenemos una versión que es darbepoetina, que es un tipo de eritropoyetina que es mucho más, por decirlo así, más noble y mejor, de mejor calidad que la eritropoyetina. Pero en este momento no es una posibilidad en nuestro país porque no tenemos disponibilidad de eso. ¿Ok? Bueno, la nutrición obviamente es súper importante. La nutrición nos va a ayudar a que el paciente no pierda peso. Los pacientes generalmente están anoréxicos, entonces pues hay que empezar una transición hacia una dieta pues especial, ¿verdad? Que ya todos conocemos que hay dietas renales. Y la nutrición, si el paciente se adapta a la nueva dieta, pues sí se sabe, ya está establecido y está estudiado que sí aumenta la expectativa de vida del paciente. Ahora se evita una restricción excesiva de proteínas. Se sabe que hay que restringir las proteínas porque al final de cuentas los compuestos nitrogenados son productos del metabolismo de las proteínas. Entonces, la idea de restringir las proteínas viene o la idea es restringir la producción de compuestos nitrogenados, ¿verdad? Pero obviamente si la restricción es excesiva, pues obviamente puede afectar también el peso del paciente, la cantidad de masa muscular, etc. Entonces, sí se necesita una restricción, pero que no sea excesiva. Por suerte en el país, pues contamos con varias dietas. Digo por suerte porque a veces si tenemos solo una o dos opciones, pues a veces el paciente simplemente no les gusta, ¿verdad? Y no se adaptan a la nueva dieta. Puede tener más opciones, pues hace que haya más posibilidades. Entonces, ¿qué es lo ideal de una dieta renal? Ojo, todas las dietas renales que están en el mercado, están formuladas para pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Los agudos necesitan una dieta, como el agudo es más un tema urgente, es un paciente que necesita atenciones de urgencia, necesitan más un tipo de dieta altamente calórica,
¿verdad? No tanto las dietas estas renales que son más pensando en un enfermo renal crónico. ¿Ok? Entonces, estas dietas, la KD, la renal de Royal Canin, la kidney de Virbac, la de Farmina, por ejemplo, todas esas son dietas para enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las características? Restricción de proteína, restricción de fósforo, es rica en antioxidantes y omega 3. También ayudan a mantener el equilibrio ácido-base. Son fuente de potasio, fuente de vitaminas, principalmente hidrosolubles. Entonces, como los pacientes son poliúricos, o sea, generalmente son poliúricos, orinan mucho, entonces se pierden muchas proteínas hidrosolubles a través de la orina. Entonces los alimentos vienen suplementados con vitaminas hidrosolubles, y lo ideal es que sean palatables, ¿verdad? O no, muchas veces el paciente como, bueno, no traen sal tampoco, ¿verdad? De restricción de sodio. Entonces muchas veces no traen sal, tienen menos proteína, entonces el paciente cuesta adaptarse. Siempre hay que tratar de hacer la transición lentamente para que el paciente se adapte lo mejor posible a una dieta renal, porque se sabe que las dietas renales sí ayudan en la sobrevida del paciente, ¿verdad? Hay una serie de estudios clínicos que se han elaborado desde hace muchos años que han puesto en evidencia que las dietas renales sí funcionan. O sea, los pacientes que comen dieta renal manejan mejor los niveles de compuestos nitrogenados, por un lado, y tienen menos crisis urémicas. Entonces, eso ya se ha visto en varios estudios. Por ejemplo, de gatos, tomado del Journal de Medicina Felina, por ejemplo, varios estudios comparan gatitos que les daban dieta normal, con enfermos renales crónicos con dieta normal, esto es número de días de sobrevida, ¿verdad? Con dieta normal versus dieta renal, ¿verdad? Entonces, sobrevida de 264 días con dieta normal, con dieta renal 633 días. En este otro autor, 210 días versus 480 días con dieta renal. Entonces, sí ayuda, definitivamente, y esto es importante que el propietario lo sepa, porque a veces creen o no se lo sabemos transmitir quizá de la mejor forma y creen que o no le apuestan tanto al alimento, ¿verdad? Entonces, sí es importante que el paciente coma una dieta renal. Sí es importante, o sea, sí le va a ayudar mucho y va a tener una sobrevida mucho mejor. ¿Ok? Al hacer una transición lenta, evitamos la aversión a la comida, entonces que el paciente no la rechace tan fácilmente. Importante en perros, muchas veces la gastritis es lo que hace que no quieran comer, ¿verdad? Entonces, hay que tratar, yo siempre digo, ¿verdad? O siempre trato de que el paciente se le trate la gastritis, aunque no tenga vómito, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo tienen gastritis solo si hay vómito, ¿verdad? Pero el primer signo de una gastritis va a ser anorexia. Es el primer signo de una gastritis. Entonces, aunque no tengan vómito, yo siempre recomiendo tratar como si hubiera gastritis, ¿verdad? Entonces, omeprazol, incluso el Cerenia, ¿verdad? El Cerenia no solo ayuda contra el vómito, sino también contra las náuseas, ¿verdad? Entonces, a veces el paciente no come porque tiene náuseas, ¿verdad? Le tiene asco a la comida, ¿verdad? Entonces, medicamentos como Cerenia pueden ayudar a quitar las náuseas, ¿ok? Aunque no vomiten, se les puede seguir dando. Y también, una vez rehidratados, también a veces se sienten mejor y quieren empezar a comer. En gatos, la mirtazapina es un estimulante del apetito y ya está estudiado y hay estudios clínicos importantes de que la mirtazapina en gel transdérmico, digamos en Costa Rica no existe el Mirataz, pero se puede mandar a formular. Yo lo he mandado a formular en la farmacia de especialidades en gel transdérmico y se les pone en la orejita y eso les estimula el apetito, ¿verdad? Y hay estudios clínicos en enfermos renales crónicos, gatos, que se sabe que funciona como estimulante del apetito, entonces es una recomendación. Yo lo he usado y me ha ido bien
este medicamento. ¿Okay? Y se puede mandar a formular. ¿Ok? Por ahí, yo no soy muy fan de esto, ¿verdad? O sea, no lo hago en todos los pacientes, solo si definitivamente su dieta renal no funciona. O sea, para mí la dieta renal siempre va a ser mejor formulada que lo que podamos nosotros hacer en casa. Hay gente que es del bando de la comida casera, ¿verdad? O sea, todo tiene su justificación y demás. Pero bueno, hay dietas caseras también que están formuladas para gatos y perros con enfermedad renal crónica. Entonces, esto es tomado de la literatura. Esto es una dieta para gatos, la cantidad para un gato diaria para un gato de 4.5 kilos. Entonces, bueno, ahí los ingredientes, ¿verdad? En este caso, pues arroz, ¿verdad? Que se puede saborizar con caldos, ¿verdad? Hígado de pollo, aceite vegetal, carbonato de calcio. En este caso sí se hay que añadir carbonato de calcio añadido, ¿verdad? Como TOMS o algo. Sal y sustituto de sal como cloruro de potasio. Se le añade taurina, vitaminas y minerales como de humanos. Y aquí tenemos una ración para un día de un gatito de 4.5 kilos. Y aquí está el análisis nutricional, ¿verdad? En este caso un porcentaje de proteína del 24.4% si hacemos todo exactamente. También no todos los propietarios son para esto, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta que no todos tienen la paciencia como para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Ni la paciencia ni la disciplina para hacerlo, ¿verdad? Entonces también hay que saber a quién se recomienda. Y en perros también existen sus dietas, su versión, ¿verdad? Entonces, igual, arroz blanco, carne, ¿verdad? Huevo hervido, pan blanco, aceite vegetal, etc. Esta sería una dieta para un perro de 18 kilos, una ración para un perro de 18 kilos. Y aquí el análisis nutricional, porcentaje de proteína, 21%. ¿Verdad? Yo siempre apuesto, y eso es mi forma, ¿verdad? Pero yo respeto lo que demás colegas hagan, pero yo siempre apuesto por las formuladas, ¿verdad? O sea, por las dietas comerciales. Si no, y definitivamente no, o sea, obviamente el paciente tampoco va a morir de hambre, entonces, si no, pues ya pues se le recomienda algo más, pero siempre mi primera apuesta va a ser la dieta comercial porque son las que se han estudiado a fondo, ¿verdad? Las que se han estudiado a fondo son las dietas comerciales y al menos yo no he visto un estudio muy serio con este tipo de dietas caseras, pero puede que existan, simplemente que no los conozco, ¿verdad? Ok. Para los vómitos, que son súper frecuentes en estos pacientes, podemos utilizar varios medicamentos, Cerenia, ondansetron, metoclopramida, omeprazol, por ejemplo. Se pueden combinar, ninguno de estos sustituye a otro, o sea, son mecanismos de acción diferentes, entonces se pueden combinar en pacientes que no se controla el vómito, ¿verdad? Entonces, podemos usar Cerenia y ondansetron, podemos usar Cerenia, ondansetron y metoclopramida, o podemos usar Cerenia, ondansetron, metoclopramida y omeprazol, ¿verdad? O Cerenia y omeprazol, o sea, se pueden combinar sin ningún problema porque, como les digo, su función actúan a nivel distinto y no interfiere uno con el otro. La acidosis metabólica, el riñón es regulador de iones hidrógeno, también normalmente conserva el bicarbonato, entonces una alteración en los riñones pues, produce acidosis metabólica. No sé cómo estoy de tiempo, si me estoy tardando o voy bien. Vamos muy bien, doctor, gracias. Ok, perfecto. Listo. Entonces, estos pacientes tienden a la acidosis metabólica, entonces importante medir si hay acidosis. La forma más práctica de saber si hay acidosis metabólica es midiendo los niveles de bicarbonato. Si los niveles de bicarbonato están menores a 16 milimoles por litro, entonces hay acidosis metabólica. Si están abajo de 12,
lo recomendable es sustituir o suplementar el bicarbonato, ya sea por medio de fluidoterapia. Crónicamente, bueno, los alimentos balanceados para el paciente renal pues, ayudan a controlar. Entonces, el bicarbonato o la acidosis metabólica también es otro de los tantos factores que en estos pacientes tenemos que controlar. La hipertensión, muy común, hay una cantidad de estudios bastante importante y manejan porcentajes diferentes, ¿verdad? En algunos estudios la hipertensión es tan frecuente como en el 90% de los pacientes, en otros no tanto. Lo que sí se sabe es que la hipertensión es común en pacientes con enfermedad renal. Entonces, hay que medir la presión, sí o sí, y si hay hipertensión hay que tratarla, ¿ok? Entonces, es importante tratarla, ¿ok? Para tratar la hipertensión, bueno, dietas con bajas en sodio es importante. Y se pueden utilizar varios medicamentos, por ejemplo, la amlodipina. Aquí tienen las dosis tanto en gatos como en perros. El benacepril, ¿verdad? El benacepril no se consigue en Costa Rica, por lo menos en humanos, ni siquiera está registrado. En veterinaria está el Cardial B, que es benacepril. Entonces, por ahí está esa versión. Aquí tienen las dosis y el telmisartán, que es de uso humano, también puede ser de ayuda. A nivel, o sea, entre estos tres, tal vez si tuviéramos que elegir uno, para empezar con uno, la amlodipina es el que tiene buenos estudios y que se sabe que controla muy bien la hipertensión en pacientes renales, ¿verdad? Entonces funciona bastante bien. Ok, y la proteinuria, si hay proteinuria significativa, mayor a 0.5 en perros o mayor a 0.4 en gatos, se puede usar el benacepril. Al final de cuentas, la proteinuria se trata también con vasodilatadores. Entonces, se puede usar benacepril o se puede usar telmisartán también. Entonces, ¿por qué la proteinuria hay que tratarla? Porque la proteinuria, las proteínas que se filtran por el glomérulo pueden producir inflamaciones crónicas a nivel de la nefrona y puede repercutir en el funcionamiento del riñón que todavía sigue funcionando, ¿verdad? Entonces puede desencadenar efectos de fibrosis y un montón de cosas, entonces por eso la proteinuria hay que controlarla. Si no se controla, pues el progreso de la enfermedad renal puede acentuarse, puede ser mucho más rápido de lo que creemos. Ok, otros medicamentos. El Geriox, bueno, en específico ese medicamento en particular, por los niveles de omega 3 que tiene, es bueno, o a mí me gusta. Tiene antioxidantes también, entonces se cree que ayudan a evitar la inflamación crónica y que pueden ayudar principalmente a que no progrese tanto en pacientes con estadios iniciales. Entonces, es una muy buena opción para manejar en pacientes con enfermedades leves. El azudil, no sé si lo que voy a decir es controversial, pero casi no hay estudios serios del azudil. Al menos yo no lo he visto y bueno, participo en ciertos foros de nefrología con nefrólogos de verdad, o sea, duros de verdad, y está cuestionado. No estoy diciendo que no funcione, yo a veces lo uso, yo sí lo uso, o sea, sí lo recomiendo. Si el cliente tiene el dinero y la disponibilidad, que lo utilice, pero está cuestionado, o sea, no se sabe si realmente ayuda a largo plazo, o sea, se sabe que sí disminuye los niveles de urea, pero qué tanto eso repercute a largo plazo es lo que todavía no se sabe muy bien. Entonces, de hecho, si ustedes revisan literatura de nefrología directamente, todavía está como en una fase ahí, como un limbo, como que sí, pero no, o yo sí, el otro no. Algunos sí lo utilizan, otros dicen que no sirve.
no sé, o sea, y si alguno tiene un estudio serio de la SODI, sería bueno que lo compartiera porque sí, o sea, falta información, ¿verdad? O sea, básicamente son microorganismos que se supone que metabolizan la urea que está en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Para empezar, entonces, si es una dieta renal, pues por ahí ya hay un cierto control, ¿verdad? Pero cómo baja compuestos de niveles o compuestos nitrogenados de la sangre, digamos. No sé, o sea, como les digo, yo sí lo uso. Si lo tengo, lo uso. Pero creo que hay gente que le da más importancia de lo que realmente tiene, ¿verdad? O sea, yo me enfoco más en otras cosas que sí hay evidencia de que sí funciona. O sea, que el fósforo sí hay que controlarlo, sí hay evidencia. Que la hipertensión sí hay que controlarla, sí hay evidencia. Que la proteinuria sí hay que controlarla, sí hay evidencia. Que la dieta renal ayuda, sí hay evidencia. Que la SODIL, bueno, ok, ¿lo puede comprar? Sí. ¿Se lo puede dar? Sí, ok, déselo. Pero es lo que digo, ¿verdad? Falta información. Entonces, no lo quiero satanizar, no estoy en contra, ni a favor ni en contra. Estoy diciendo lo que he visto, lo que he encontrado y lo que otra gente que sabe más que yo hace con el azudil, ¿verdad? Entonces, nada más como para que lo tengan ahí. Ok. Entonces, con toda esa información que tenemos, al final de cuentas, si hacemos todo o casi todo, podemos estadificar al paciente. ¿Para qué es bueno estadificar al paciente? Para saber en dónde estamos parados, ¿verdad? Entonces, la estadificación es básicamente con creatinina, la SDMA, estadios con respecto a la proteinuria, ¿verdad? Si está proteinúrico o no proteinúrico, y con respecto a la presión arterial. Entonces, menos de 1.4 de creatinina es estadio 1, arriba de 5 es estadio 4. Esto en los crónicos, ¿verdad? Con respecto a la proteinuria, mayor a 0.5, en perros y en gatos mayor a 0.4 es el límite para establecer si está proteinúrico o no. Y con respecto a la presión arterial, se consideran hipertensos a partir de 160 de presión sistólica, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a establecer más o menos el pronóstico del paciente. Obviamente esto está relacionado al pronóstico del paciente. Entre mayor es el estadio, peor es el pronóstico. ¿Ok? Y en los agudos ya hay consensos para clasificación también. Entonces hay grado 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de la cantidad también de creatinina y qué tan rápido se mueve, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, en grados muy bajos, consideran que hay un daño renal agudo si hay movimientos de creatinina mayor a 0.3 en 48 horas. O sea, si la creatinina se mueve 0.3 hacia arriba en menos de 48 horas, eso se considera un signo de un daño renal agudo, ¿verdad? Aunque no haya hiperazotemia, pero se movió la creatinina mucho en poco tiempo. ¿Okay? Entonces, eso es indicativo. También si hay oliguria, ¿verdad? Producción de orina menos de 1 mililitro por kilo por hora. Eso también se considera un indicio de daño renal agudo. Entonces, también esos grados nos ayudan a tomar decisiones y también a establecer el pronóstico a largo plazo del paciente. Ok, ¿cómo podríamos considerar éxito de la terapia? Bueno, disminución de compuestos nitrogenados y fósforo, eso es importante, estabilización de factores como potasio y bicarbonato, disminución de signos de uremia, por ejemplo, la anorexia, el vómito, mantener condición corporal y estado de hidratación, y importante principalmente en algunos pacientes, por tratar de hidratarlos rápidamente, a veces lo que podemos hacer es sobrehidratarlos, y la sobrehidratación puede tener complicaciones también. Entonces siempre hay que también evitar la sobrehidratación. ¿Ok? Entonces estos son como factores que se consideran que pueden ser éxito de la terapia. ¿Ok? Ahora,
creo que ya vamos terminando ya casi. Prevención del daño renal. De daño renal, ¿cómo podemos prevenir el daño renal? Mucho daño renal, aunque parezca mentira, principalmente daño renal agudo, es adquirido en los hospitales o en las clínicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pues no se tienen, digamos, todos los cuidados, por ejemplo, de monitoreos anestésicos, de pacientes que no se hidratan tal vez adecuadamente o en los tiempos adecuados, etcétera. Entonces, el fallo renal muchas veces inicia en un hospital o inicia en una clínica. Hay estudios también que lo indican, ¿verdad? De que muchos pacientes con enfermedad renal aguda tuvieron un historial reciente de cirugía, de algún procedimiento anestésico, de un evento traumático, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el shock produce hipoperfusión tisular, puede haber puede ser por hipovolemia, distributivo, ¿verdad? Un shock, por ejemplo, un shock por algún tema séptico, digamos, cardiogénico, por un fallo, una falla cardíaca, ¿verdad? Que produce una hipoperfusión tisular. Todo eso me puede producir, puede ser el inicio de un fallo renal, ¿verdad? Entonces, a veces funciona o sirve anticiparse, ¿verdad? O sea, identificar al paciente. Este es un paciente que tiene potencial o es potencialmente un paciente que puede desarrollar fallo renal porque estuvo deshidratado mucho tiempo, porque estuvo en contacto con tal sustancia o porque por alguna otra razón, ¿verdad? Fiebre y sepsis, ¿verdad? Ha bajado la oxigenación de tejidos y puede ocasionar falla multiorgánica también. Entonces son pacientes que hay que monitorear de cerca. Anormalidades electrolíticas y ácido base también pueden ser el inicio de un fallo renal. Cirugías y anestesias en donde el paciente tiene exceso, no sé, sangrados excesivos, se le bajó la presión, estuvo mucho tiempo con la presión baja durante la cirugía. Todo ese tipo de cosas puede producir que el paciente tenga un fallo renal. Entonces, hay que monitorear bien esos pacientes para evitar que empiecen con algún daño. ¿Ok? Entonces, progreso de la enfermedad. Ahora se sabe o se ha visto que el progreso de la enfermedad o la función renal puede ir disminuyendo conforme se agudiza la enfermedad. Entonces puede haber episodios de agudización de la enfermedad que va disminuyendo la masa renal funcional. Entonces ahora se asocia o se está asociando mucho que el paciente crónico con enfermedad renal crónica tiene predisposición a agudización de la enfermedad o enfermedad o a daño renal agudo, y el daño renal agudo, el paciente que tuvo daño renal agudo tiene predisposición también a una enfermedad renal crónica. Entonces, al final de cuentas, se ha visto que están asociadas una y la otra. Algunas enfermedades asociadas a enfermedad renal. Bueno, aquí tenemos varias enfermedades, por ejemplo, en Costa Rica hay importantes, varias, ¿verdad? Depende de la zona, pero bueno, liquiosis, leptospira, hidrofilaria, son enfermedades infecciosas que pueden estar asociadas a enfermedad renal, inflamatorias, pancreatitis, prostatitis, lupus. Entonces también tomarlo en cuenta. Y bueno, ya hablando un poquito de pronóstico, esto es en perros y es un estudio que se hizo en perros con base en el estadio IRIS, ¿verdad? Que les mostré anteriormente. Digamos, en estadio 1, la sobrevida del perro es de más de 400 días, en el 2 va bajando, ¿verdad? De 200 a 400 días. Estos son medias, ¿verdad? O sea, es el promedio de una serie de pacientes, ¿verdad? No es que está escrito en piedra, pero son más o menos números que se manejan en base a estudios que se han hecho, ¿verdad? En estadio 3 de 110 a 200 días y en estadio 4 de 14 a 80 días. Entonces, si un paciente, por ejemplo, mantiene una creatinina, es un enfermo renal crónico ya diagnosticado, mantiene una creatinina arriba de 5, la sobrevida media de esos pacientes es de 14 a 80 días. O sea, vean lo grave que puede llegar a ser, ¿verdad?
y obviamente está asociado con el estadio. ¿Okay? En gatos también existen los estudios. Aquí hay varios autores y, por ejemplo, en lo que está entre paréntesis son días. Entonces, en estadio 2 está sobre vida, en estadio 3 está sobre vida, en estadio 4 está sobre vida. Aquí ya tienen otro factor, digamos, que lo suman, que es la presión, la hipertensión, ¿verdad? Y obviamente hay correlación, ¿verdad? Hay correlación de sobrevida con el estadio o la clasificación que hacemos. Entonces, por eso siempre es importante estadificar al paciente para, pues, saber exactamente dónde estamos y tener un pronóstico más o menos real y comunicar todo eso a los clientes también para que no tengan una expectativa que no está aterrizada, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces el cliente necesita saber, ¿verdad?, cómo está la cosa. En los agudos cambia un poco la cosa porque, bueno, el agudo se produce el daño, ¿verdad? El daño renal, y puede haber varias salidas, ¿verdad? La muerte, que si pasa, que desarrolle del agudo pase a un enfermo renal crónico o que se recupere, ¿verdad? Entonces, las estadísticas varían muchísimo porque dependen mucho de la causa. No es lo mismo un daño renal agudo causado por una nefrotoxicidad que un daño renal agudo producido por una isquemia renal o por una infección, por ejemplo, por una leptospirosis. El pronóstico varía muchísimo. Entonces, es muy dependiente de la causa, los agudos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el agudo, si la causa es etilenglicol, una intoxicación con etilenglicol, el pronóstico es grave. Con aminoglicósidos también, ¿verdad? Son nefrotóxicos, son sustancias muy nefrotóxicas. Los lirios de Pascua, que es una flor en gatos, grave. En el AINES reservado, depende también de cuánto consumió, cuántos días, si se atendió a tiempo, si no se atendió a tiempo. La leptospirosis en general es bueno, porque bueno, es una enfermedad infecciosa que tiene tratamiento. Pielonefritis también el pronóstico es bueno. Entonces, en agudos siempre el pronóstico está muy asociado a la causa. Y en general factores que influencian el pronóstico, bueno, los signos, la causa en sí, el estadio de la enfermedad, por ejemplo, la magnitud de la proteinuria, los niveles de fósforo, los niveles de presión arterial, también todo eso son factores pronósticos. ¿Ok? Y bueno, técnicas de reemplazo renal, esos son técnicas que se toman en cuenta para pacientes graves y principalmente para pacientes agudos. No es que el renal crónico no. Lo que pasa es que el crónico se puede estabilizar un periodo de tiempo nada más y obviamente después vuelve a subir, ¿verdad? Porque el riñón del crónico ya no funciona bien. Entonces, las técnicas de reemplazo lo que tratan de hacer es que a un agudo bajarlo o estabilizarlo para que una vez recuperado empiece otra vez o su riñón empiece a trabajar nuevamente, ¿verdad? Entonces, técnicas de reemplazo renal, existe la hemodiálisis y existe la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es un equipo que requiere que al paciente se le ponga un catéter venoso central, se conecta a la máquina tiene un filtro que por medio de ciertos procesos físicos, como difusión, por ejemplo, se elimina la urea. Y la diálisis peritoneal es por medio de un catéter que se coloca en el peritoneo, que va al paciente, se ponen líquidos especiales, líquidos de diálisis peritoneal, se va al abdomen, y en este caso la membrana peritoneal actúa como membrana de intercambio, luego ese líquido se drena, y eso se repite muchas veces, hasta que por difusión, principalmente, la urea se va bajando, ¿verdad? Las dos funcionan, pero, como les decía, es más que todo para pacientes graves y para pacientes agudos. No está exento de complicaciones, porque al final de cuentas son procedimientos medianamente invasivos, entonces no están exentos de complicaciones, qué sé yo, que se tape el catéter, que
etcétera. Muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, en hemodiálisis, los pacientes tienen que parinizarse para que no se coagule la sangre que pasa por el sistema. Entonces, al parinizarse el paciente, pues es propenso a sangrados, ¿verdad? Entonces, son pacientes que hay que hospitalizarlos para que no se muevan mucho, para que estén quietitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es una pomada canaria las técnicas de reemplazo, es una técnica, o sea, son herramientas para ciertos pacientes. No todos los pacientes son candidatos, ¿verdad? Y en general, evitar, ¿cómo evitamos enfermedad renal? Evitando deshidratación, evitando hipovolemia, evitando hipotensión, evitando hipertensión, evitando infecciones, evitando trombosis y evitando nefrotoxinas, ¿verdad? Evitando todo eso, vamos a tratar de tener los riñones, o vamos a hacer que esos riñones estén lo más sanos posible. ¿Ok? Y hoy creo que ya terminamos, nada más con esta última diapositiva, que me gusta ponerla, que dice, es una máxima en la medicina, ¿verdad? Que dice que lo primero es no hacer daño, ¿verdad? A veces, simplemente por querer hacer un bien, a veces no hacemos un bien y hacemos un daño. Entonces, lo primero en medicina es no hacer daño, ¿verdad? Entonces, tratemos primeramente de no hacer daño antes de un tratamiento, antes de un procedimiento, antes de cualquier cosa, evitemos hacer daño. ¿Ok? Y listo. Eso es lo que tenía para ustedes. No sé si pasamos a la fase de preguntas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, la escucho perfecto. Perfecto, doctor. Entonces, colegas, si gustan, pueden ir escribiendo sus preguntas acá en el chat para yo irse leyendo una por una al doctor Madrid. Doctor, entonces tenemos como primera pregunta, ¿qué tanto puede agravar un fallo renal crónico o qué tanto propiciar un fallo renal agudo en caninos el uso de las lactonas macrocíclicas? Las lactonas macrocíclicas. Ajá. Pues yo trato de, por lo menos en pacientes con factores de riesgo. ¿A qué me refiero factores de riesgo? Pacientes que tienen algún historial ya de algún tema renal, aunque sea, por ejemplo, que haya tenido una infección, que haya tenido una litiasis o algo así. Si tiene algún historial o algún factor de riesgo, por ejemplo, deshidratación por algún otro evento, una diarrea, lo que sea, prefiero evitarlo, ¿verdad? Si no tiene, pues, y uso las dosis correctas en los intervalos correctos, pues no le veo gran problema. Perfecto. Los niveles de potasio, sodio, fósforo, ¿se deben de medir en sangre o en orina? Los niveles de electrolitos en sangre. Y me van a ayudar principalmente lo que es el sodio y el cloro, me van a ayudar un poquito a manejar un poco lo que es la hidratación. El potasio es súper importante medirlo porque si está bajo me produce debilidad y si está alto me puede producir problemas de conducción cardíaca y puede ser un poquito grave los niveles muy altos. Entonces se miden en sangre y yo les aconsejo que en la medida de lo posible, si el presupuesto del propietario da y todo, si lo pueden medir, siempre hagan un perfil electrolítico en pacientes que quieren evaluar función renal y demás. Perfecto. Que si podría repetir, por favor, cuáles son los medicamentos de uso humano que disminuyen el fósforo. El carbonato de calcio, que es yo no sé si lo ubican, es un medicamento muy común que usa la gente para gastritis o acidez, que son las TUMS, que se escribe TUMS, TUMS, que son como unas tabletitas masticables, saborizadas, que mucha gente toma para acidez. Esas TUMS son carbonato de calcio. Y hay otro que es como un tipo suspensión o jarabe, que se llama, ese es hidróxido de aluminio, que ese es Malox.
ese es un quelante de fósforo también. El Malox es hidróxido de aluminio, las TOMS son carbonato de calcio. Doctor, y aprovecho para preguntarle sobre esto. ¿Hay alguna dosis específica sobre las TOMS o sobre inclusive esto es como hidroxal, que también he escuchado que son hidróxido de aluminio de uso humano? O digamos como una tableta cada 12 al día, ¿cómo se maneja La dosis, la dosis? yo lo calculo en base al peso. Generalmente 30 miligramos por kilo es lo que manejo como dosis inicial, pero puede llegar a 60 miligramos por kilo. Entonces, hay que ver o tratar de ver cuánto tiene la tableta para manejarla en base al peso del paciente. A veces hay que usar 2 tabletas, a veces una. Y generalmente los quelantes de fósforo se utilizan con la comida. Entonces hay que administrarlos junto con la comida. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Pregunta otro doctor que es sobre el uso de las tiras reactivas para urianálisis y las ha usado. Sí, las uso frecuentemente, pero o sea, es como para darme una idea general. Si quiero saber exactamente si, por ejemplo, si hay una proteinuria significativa, mando el examen, ¿verdad? Porque a veces me queda, o sea, la tira me da información, pero a veces se queda corta en esa información, ¿verdad? Entonces, casi siempre trato de mandar el urianálisis y si no hay posibilidad, pues hago la tira reactiva. Creo que es una buena herramienta, pero como te digo, a veces creo que se queda un poquito corta de información. ¿Qué opina sobre el uso del Nefrotec? El Nefrotec me parece que no está mal, pero es más que todo para pacientes, o sea, lo utilizo más para pacientes con problemas de vías urinarias, más que para daño renal como tal, ¿verdad? Me parece que bien, o sea, no hace daño, pero no tiene contraindicaciones fuertes, digamos. Entonces me parece un buen medicamento, pero más que todo para vías urinarias. Y con el Rinaloft ocurre lo mismo, doctor. También más Ujú. como para las vías urinarias que para el Sí, riñón como tal. exactamente. Me gusta más como para vías urinarias. Ujú. Por problemas de vías urinarias, cuando hay urolitiasis, cuando hay infecciones, ese tipo de cosas. Perfecto, doctor, gracias. Dice acá, hace poco tuve un caso de displasia renal congénita Ujú. en el que el paciente solo manifestaba anemia, poliuria y polidipsia. Fue en estadios finales que sufrió aumento de enzimas y alteraciones bioquímicas. ¿Es común que se desarrolle así? Sí, las displasias renales, a veces el comportamiento clínico es variable, ¿verdad? Hay pacientes que desde muy jóvenes, como es una enfermedad congénita, desde muy jóvenes ya vienen con signos clínicos. Casi siempre empiezan con poliuria, polidipsia, es como el primer signo. Y conforme pasa el tiempo ya empiezan a desarrollar azotenia. Pero es variable, ¿verdad? Porque no todas las displasias renales se comportan clínicamente igual. A veces hay casos más graves que otros, ¿verdad? Entonces a veces muchos desarrollan algunos signos jóvenes y ya después con el tiempo empiezan a desarrollar. Pero sí es variable. ¿Cada cuánto recomienda medir electrolitos en el paciente internado para valorar cambios? Bueno, va a depender también del presupuesto del propietario, ¿verdad? Pero yo haría uno inicialmente, o sea, con el paciente que empieza, y por lo menos si se puede, y logro, bueno, establecer el tratamiento, terapia de fluidos y demás, si se puede hacer un monitoreo 48 horas después, genial, ¿verdad? 48 horas posterior a iniciado el tratamiento. Entonces, yo diría que 48 horas es por lo menos un buen parámetro. Doctor, aprovecho esta pregunta para preguntarle yo también, en el caso de la creatinina, también hay que esperar 48 horas, porque he escuchado que por lo menos 24 horas después de la fluoroterapia. Sí,
Yo casi siempre lo hago así, 48 horas. 48 horas 48. como para tener un parámetro o sea, como las 48 horas, como la fluidoterapia, trato de restablecer la hidratación del paciente en 48 horas, entonces tengo el dato basal, por decirlo así, con el que llegó el paciente y 48 establezco el tratamiento, la fluidoterapia, hidrato bien al paciente, trato de perfundir bien ese riñón, como corregir todos los factores prerrenales, ¿verdad? Que casi siempre hay algún factor prerrenal que contribuye, aunque tenga el paciente algo intrínseco renal, hay algún factor prerrenal, ¿verdad? Una deshidratación porque el paciente no come o algo así. Entonces, 48 horas, vuelvo a medir a ver si hay algún cambio, ¿verdad? Perfecto. En la falla renal aguda por un cálculo renal, ¿cuál sería el mejor analgésico para no agravar el cuadro? En un paciente por cálculo renal, yo evitaría, lo que evito en esos casos, casi siempre son los AINES, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos. Yo creo que cualquier otra opción que se tenga es buena en lugar de un AINE, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cuál otra opción? Básicamente algún opioide, ¿verdad? Que se tenga a mano. No sé cuáles podrían tener, digamos, por ejemplo, qué sé yo, tramal, butorfanol, aunque no son tan potentes, pero definitivamente es mejor opción que el AINE, ¿verdad? Morfina, si tienen la posibilidad, aunque la morfina a veces me produce náuseas también, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que evitaría, recomendación sería evitar AINES, más que todo. Y los que son esteroides, es decir, Esteroideos tampoco son los ideales, ¿verdad? No son ideales, ¿verdad? Pero yo me inclinaría más, usen algún opioide, o sea, váyanse por ese lado mejor, en lugar de un AINE o una prednisolona, por ejemplo, o algo así. doctor, yo le tengo una preguntita, porque veo que ya en el chat no hay más preguntas, por Sí, lo menos no claro. por el momento. Antes usted hablaba de que no hay como una cantidad de suero porque va a depender del paciente y del estado en que esté, pero asumamos que el paciente pues tiene la falla renal, pero no hay deshidratación. En este Ajá. caso se maneja solo con terapia de mantenimiento. Sí, se puede manejar con terapia. Recuerden que también clínicamente, la deshidratación clínica se detecta arriba del 5%, ¿verdad? Ok, Hasta que está arriba del 5% es que clínicamente el paciente me da signos de deshidratación. Entonces, aunque yo no vea al paciente deshidratado, si tiene historia de que no, de que ha tenido anorexia o que ha tenido vómito, sí le pongo fluidos y calculo por lo menos un 5%, aunque el paciente no tenga signos. perfecto. Doctor, y antes usted mencionaba, bueno, la última diapositiva, ¿qué hay que evitar? Ajá. Eh, Pregunto, ¿estos alimentos de muy baja calidad, sumamente comerciales, que son de proteína de muy baja calidad, poco digestible, eso puede propiciar a mediano o largo plazo también problemas renales? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, por muchas cosas, ¿verdad? Eh, quizá niveles, o sea, los niveles de proteínas altos por sí solo un riñón sano no lo debería afectar. Pero otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los niveles de fósforo, niveles de microcompuestos, ¿verdad? De micronutrientes, a veces no son muy balanceados. Entonces, sí, quizá no es la mejor idea, ¿verdad? Para evitar un daño renal a futuro. Por ejemplo, en pacientes geriátricos, ya geriátricos, en dietas senior, por ejemplo, ya se manejan ciertas cosas que protegen el riñón, ¿verdad? Que los antioxidantes, que los ácidos grasos, que un poquito menos de proteína. Entonces, ya por ahí andan un poquito mejor que los normales de adulto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí la dieta, en sí una dieta de buena calidad,
siempre va a ser beneficiosa para proteger los riñones. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Colegas, ¿algún otro que tenga alguna preguntita? Ok, aquí hay otra. Dice, ¿qué antibióticos recomendarían en ehrlichiosis para evitar agravar el daño renal? Bueno, en sí la doxiciclina no se ha asociado a mucho daño renal, ¿verdad? En sí no hay una contraindicación fuerte de la doxiciclina para pacientes renales. Entonces se puede usar perfectamente. El tema ahí es proteger el estómago nada más, ¿verdad? Para evitar que el paciente no le produzca gastritis y en consecuencia deje de comer o en consecuencia tenga vómito. Pero en sí a los riñones no le afectan mucho. ¿Alguien más? Bueno, doctor, yo creo que ya no hay más preguntas, entonces no sé si la doctora Cintia del colegio tiene algo que decir, si no, pues agradecerle muchísimo por excelente charla, doctor, Ok, y espero a todos los colegas pues que también la hayamos aprovechado. ok, perfecto. Espero que les haya gustado y que haya dado alguna información importante que les sirva. Sí, Claro que doctor, sí, a mí, doctor. perdón, le iba a preguntar nada más, doctor, que entiendo que usted realiza acá en el país, creo que el único, lo que es hemodiálisis. No sé si tal vez inclusive podría hablarnos tal vez un momentito sobre eso, como para saber qué disponibilidad tenemos sobre este otro tipo de alternativas. Sí, bueno, ya hemos hecho un par. Lastimosamente, la máquina que conseguimos era, digamos, usada. Entonces, ahorita tiene un repuesto que no han logrado, digamos, necesitamos un repuesto que no hemos logrado conseguir. Entonces, la máquina de hemodiálisis, a pesar de que ya hicimos un par de procedimientos, ahorita no está funcionando. Entonces, lamentablemente ahorita no es una opción. Yo trataría de avisar en cuanto esté disponible. La hemodiálisis ahorita no, pero una diálisis peritoneal se puede hacer en cualquier momento, nada más es ponerse en contacto conmigo. Y eso sí, la diálisis peritoneal es más lenta, es más segura, eso sí, o sea, no tiene tantas complicaciones. Es más lenta, eso sí, requiere que el paciente se quede hospitalizado y para ver resultados se requieren por lo menos 3 días de tratamiento. El costo varía dependiendo del paciente, porque dependiendo del tamaño del paciente, la cantidad de fluidos que hay que poner. Entonces varía dependiendo de la talla del paciente. Pero se puede hacer, claro, yo tengo, o sea, tengo los catéteres, tengo los fluidos, tengo las cosas y nada más de ponerse en contacto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que iba a hablar la doctora Cintia. Con gusto. No, nada más para agradecerle al doctor. Estuvo muy interesante la charla. Recuerden que está grabada y que va a estar disponible por si quieren repasar algo. Entonces, sería que sin más por el momento. Muchas gracias, doctor, por asistirnos hoy. Muchas gracias a la filial también por organizar esta charla. Y a todos, gracias y buenas noches. Que descansen. Perfecto, gracias a ustedes, nos vemos.